Buenos días a todos, a los que no he saludado. Que el Señor les bendiga grandemente. Me alegro de verlos en la casa del Señor. Y agradecido de Dios. ¿Cuántos son agradecidos al Señor? Estaba meditando en todos los incendios que hemos tenido acá en Chile, ¿no? Este no es el primer incendio, ¿no es verdad? Que ha habido. Han habido otros incendios y la verdad que muchas personas, muchas vidas han sido afectadas por esta situación. Pero uno analiza por qué. Porque estos incendios han dado todos los años incendios gravísimos que han perdido mucha gente humilde, han perdido sus casas, han perdido sus terrenos. Y hay muchas opiniones con respecto a las quemas, ¿no? Que ha sido intencional, otros han sido que las grandes empresas que tienen los ojos puestos ahí, en las mineras, etcétera, etcétera. Hay todo este tipo de cosas que dicen, ¿no es verdad? Que hay intereses creados y cuántas cosas. Y la verdad que uno analiza por el lado espiritual y dice que a veces este asunto Dios lo permite, no Dios que Dios lo haga, sino que Dios permite que sucedan para que la gente se sensibilice. La gente que pone su expectativa todo en lo material es pasajero. Todo lo que tenemos es pasajero. Amén. Lo podemos perder de la noche a la mañana. Y también para que la gente clame al Señor, clame a Dios. La gente cuando clama a Dios, cuando hay un terremoto, cuando hay una guerra, cuando hay una peste, cuando hay estos incendios, etcétera, la gente clama a Dios. Pero el que ha entendido que Dios es una realidad en su vida, clama a Dios siempre. No cuando vienen problemas, dificultades, necesidades, clamamos a Dios siempre porque dependemos de Él. Todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que tengo es tuyo, Señor. ¿Por qué dice? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Así que el Hijo de Dios no debe afanarse tanto por lo temporal. Si Dios le da, bendito sea el Señor. Si Dios le provee bien, bendito sea el Señor y sirva mejor a Dios con más amor, con más entrega, con más dedicación. Amén. Porque a veces las cosas materiales que logramos obtener, en vez de apegar más a Dios al Hijo, al creyente, sino que el creyente le da más atención a eso. Hoy tengo ahora auto, así que puedo salir, puedo viajar. Hoy ahora tengo casa, así que puedo ir a la casa, etcétera, 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 ¿no? Pero el Hijo de Dios siempre sabe que su mayor riqueza, su mayor tesoro está arriba, en el reino de los cielos. Amén. Ahí está nuestro mayor tesoro que vamos a ver un día acumulado. Por eso tenemos que vivir cada día sabiamente, como la Escritura lo señala, lo dice. Antes de predicar estaba hablando de esto porque es importante. Antes era yo reaccionario o reactivo. Pasaba esto y hacía al tiro algo. Y al tiro esto. Y aprendí en el tiempo que no está bien. Que tengo que razonar y pensar. Cuando ocurrió el terremoto, ¿se acuerdan de los tsunamis? Yo fui como parte de la Directiva Nacional al sur y llevamos alimentos, medicamentos y cosas. Y me di cuenta de que la gente se molestaba. Decía, ya no queremos que nos traigan más alimentos, tenemos mucho alimento, ni ropa queremos. Decía, tráiganos agua, queremos agua. Y cuando volvía en retorno hacia Santiago, la gente decía, claro, ahora vienen todos y filman y cosas, se sacan fotos y cosas, y cuando pasa el tiempo ni se acuerdan de nosotros. Es ahí cuando necesitamos más ayuda, ahí cuando necesitamos que estén con nosotros, que nos ayuden. Entonces uno va aprendiendo en el tiempo cómo hacer las cosas bien. Cómo, no para que me vea la gente, para que me vea la iglesia, para que me vea, no, la corporación. No. Si las cosas uno las hace porque
el Señor nos demanda hacerlo en amor al prójimo, pero hacerlo bien, hacerlo bien. Por eso hemos decidido que no, ropa no, nos decían estos días, si ven por televisión, unas rumas de ropa, ¿las vieron? Y malas, muchas de ellas. Entonces, ropa no, se puede tener un ropero, la iglesia ojalá tenga un ropero para ayudar a los necesitados. Y también ayudar a estos casos específicos en el tiempo correcto. Pero especialmente ofrenda. ¿Para qué? Para que se traduzca en elementos de construcción. Para ayudar a limpiar los terrenos, para poner cerco, etc. Esa es la mejor ayuda. Entonces, generalmente cuando pasa esto, y yo ya estoy curtido, como dice, de tantas experiencias que he tenido en tsunami, en fuego, cuando comenzó el fuego grande, ese grande que hubo acá en la costa, yo iba camino allá a visitar unas iglesias en el sur y con los pastores que íbamos, dije, oye, mira ese humo que se ve como una nube. Y después avanzábamos y la nube era más grande y más cerca, más grande. Y de repente, esto es un tremendo incendio. Claro, tenía bastante extensión y mientras más avanzábamos, veíamos que dónde había comenzado. Y la verdad que nos dimos cuenta que nos topamos con bomberos, con el ejército, con camionetas, con todo tipo de entidades llevando cosas para esos lados, porque el incendio había comenzado y estaba dejando el desastre. Bien, entonces nosotros vamos, queridos hermanos, a hacerlo hoy, este domingo, una ofrenda, y el próximo domingo otra ofrenda. Y Dios mediante haremos un buen ropero con ropa buena para tener ahí cuando se precise para enviar a los necesitados. Estoy tratando de conectarme con pastores en el sur, pero no me han manifestado problemas de pérdida, ¿no? Pero hay mucha gente que no es de nuestra corporación y no es creyente que sí lo ha pasado. Bien, dicho esto, vamos a orar para ir a la palabra. Amén, que eso es lo más importante. Señor, le damos gracias en esta mañana por estar en su casa de oración. Le damos gracias por ser sus hijos. Le damos gracias, Padre, porque usted cuida de nuestras vidas siempre. Y Señor, le damos gracias porque nuestra fe está asida de usted. Sin usted nada podemos hacer, Señor. Le pedimos que en esta mañana toque nuestras vidas, nuestros corazones, que abra nuestras mentes, Señor, y que podamos ser bendecidos por usted. Ayúdenos en cada realidad que estemos viviendo, que seamos fortalecidos, Señor, animados, y que con su bendición podamos todos salir adelante en lo que enfrentemos. Le doy gracias, Padre, y pido que bendiga esta palabra, que su Espíritu Santo hable a cada vida, a cada corazón, y seamos todos nutridos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es mi vaso acá? Este. Esta mañana me desperté con un versículo, pero tiene en cierta medida que ver con esto, que está en Jeremías 6. No lo abran porque no es la prédica. Porque a veces el Señor nos habla, usted está tomando desayuno y siente que el Señor le da una palabra. A veces usted está haciendo algún trabajo y siente que el Espíritu Santo le da una palabra. A veces va en camino a algún lugar o está pagando una cuenta y el Señor por el Espíritu le da una palabra. Y esa palabra es para que la medite, ¿no? Y la analice. Y la palabra usted la encuentra ahí en Jeremías y dice, paraos en vuestros caminos. Y después dice, y mirad y preguntad cuál haya sido el buen camino y andad por él. Y cuando el Señor da esa palabra, uno queda hablando, meditando. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Y analizar nuestra vida, cómo está delante del Señor, si estamos andando por el camino correcto o no. Si estamos haciendo la voluntad del Señor o no. Si estamos direccionados por el Espíritu Santo o no. Y esta mañana es un pasaje conocido por todos, lo vamos a ver acá, en el libro de Hechos. Hice una barbaridad. Cambié mi lente. Cambié mi lente.
Algo que no debía haber hecho, lo cambié por otro. Bueno, pero Hechos, voy a tratar de ver con este si es que puedo. Por favor, venga, hijo. Hechos capítulo 2, verso 14 al 21. Hechos 2, 14 al 21. Sí. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que andáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Léeme este otro pasaje, hijo, por favor. Léame este, por favor. Hechos 2, del 1 al 13. Sí. ¿Sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estáis llenos de mosto. Amén. Gracias. Leímos dos pasajes porque son dos sermones que tengo acá y me equivoqué pero están en el mismo texto, ¿no? Pero voy a hablarles primeramente de este texto del capítulo 2, verso 1 al 13, ¿no? El Espíritu Santo y la iglesia. Amén. Estaba analizando estos días justamente todo el libro de los Hechos y meditando, ¿no?, en la importancia de cómo vamos a caminar este año como iglesia. Cómo va a ser nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Y meditando en este libro, la única forma de que este año sea un año bueno para nosotros es que este año caminemos bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay ninguna otra forma. Amén. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo es lo que habló en el capítulo 16 de Juan, que antes de la partida a la presencia del Padre, Él trató de que entendiesen los discípulos que era imperativo, era necesario que ellos entendiesen que cuando Él partiese, tenían que tener el sustituto, tenían que tener el Consolador, tenían que tener el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra que Él les había encomendado, ¿no? ¿Y cuál es? Ser luz del mundo, ser sal de la tierra, extender el Evangelio del Reino en todo lugar donde el Señor les colocase. Entonces, el Señor
se propuso que ellos entendieran bien. Y cuando uno analiza este pasaje se da cuenta que ellos, aunque oían la palabra y aunque grababan lo que el Señor les decía, no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos todavía no conocían al Espíritu Santo. No sabían lo que era el Paracleto o el Consolador que vendría a suplir al Señor como su líder, como su maestro, como su guía. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla de esto y nos dice que los discípulos, en obediencia al Señor, en obediencia a su palabra, hicieron lo que Él les estaba demandando. Y cuando el Señor murió y resucitó, el Señor, dice la palabra, que al final de ese periodo de 40 días en que el Señor estuvo aquí en la tierra resucitado, el Señor simplemente lo que hizo es afianzar la fe de cada uno de los que había creído en Él, de los que seguían. Por eso dice la palabra que por 40 días el Señor predicó la palabra. ¿Pero a quién? A todos aquellos que le habían seguido. No solamente a los 12 apóstoles, sino que seguramente, me imagino yo, la mujer del flujo de sangre, a lo mejor el ciego que nació, ¿no? Y que el Señor salvó la vista, a lo mejor el leproso, los que se convirtieron cuando estaban en el monte, toda esa multitud de gente que creían al Señor y que también lo había hecho con un corazón sincero, honesto, el Señor les afianzó su fe al manifestarse a ellos. No dice la Escritura cómo lo hizo, no dice lo que les habló, pero estoy seguro que así como se presentó el Señor en aquella noche cuando estaban los discípulos en aquella casa reunidos, según dice que la casa de Pedro, y estaban todos acongojados, estaban todos tristes, el Señor se presenta en medio de ellos, sin abrir nadie la puerta, y le dice, pasa a ustedes. Y todos quedan así impresionados, que el Señor se apareció, que Él le abrió, y lo miraban, yo creo con desconfianza. Pero el Señor se hizo ver que era Él. Y como había estado una conversación ahí en medio de ellos, de que yo tengo que ver para creer, como lo había dicho Tomás, ¿no? Si yo no viere al Señor y no tocare sus manos, las heridas, y viera su costado, yo no creo. Yo creo que muchos de ellos, había esta inseguridad de que su líder, su maestro, había muerto, lo vieron crucificar, lo vieron sepultar, pero el Señor resucitó. Amén. Bendito sea el Señor. Es lo que dice la historia, ¿no? Que es tan linda. Y el Señor se acercó a ese discípulo que era incrédulo y le dijo, Tomás, ven, mete tu mano en mi costado y toca las palmas de mis manos. Y cuando Tomás viene con temblor seguramente y tocó al Señor su costado y vio sus palmas, cayó arrodillado y dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor le dijo, solo cree, ten fe, no dudes. Porque la duda no nos hace gustar la bendición de Dios. Cuando usted duda de que el Señor lo pueda hacer eso, por muy difícil que sea, esa duda no nos hace sentir seguros, confiados de que Dios va a obrar. Aunque se tarde, el Señor siempre va a obrar y nos va a afirmar en nuestra fe. Amén. Entonces, la Escritura señala que el Señor se propuso afianzar la fe de ellos, lo que Él le había hablado en Juan 14, en Juan 16, como el Señor le había dicho, va a venir un consolador, va a venir uno que va a estar con ustedes, no solamente como yo, que estoy limitado, va a venir uno que estará con ustedes siempre y en todo lugar. Por eso damos gracias a Dios, porque el Espíritu Santo está acá con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Él lo prometió y yo lo creo y está aquí con nosotros esta mañana para hablarnos. Entonces, querido, si el Señor le dio a la iglesia, le dio a los creyentes de aquel tiempo esta imperiosa necesidad de que todos fuesen llenos del Espíritu Santo, es la misma necesidad que tenemos la iglesia hoy, de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo quiere habitar no acá, aquí, en su vida, ¿no? En su cuerpo. Él quiere ahí hacer morada. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo lo haga y limpie toda la suciedad de nuestro corazón, nosotros andamos bien.
andamos seguros, andamos confiados, aunque andemos a veces en pruebas o en dificultades, hay una fe interior que produce el Espíritu Santo. No temas, cree solamente, ten certeza. Entonces, queridos hermanos, por eso es importante, es vital que nuestra vida sean vidas gobernadas, dirigidas por el Espíritu Santo en nuestro quehacer diario. Amén. Ahora, yendo al capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor, antes de ascender a la presencia del Padre, a la diestra, dice que se reunió con los discípulos y les habló respecto a lo que vendría. Y en el capítulo 1, en verso 5 más o menos, Él les dice, no se preocupen de estas cosas, porque dice, Señor, restaurará el reino de Israel en este tiempo. Nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Eso no es algo de historia, porque a veces observo que lo que menos se habla en la iglesia es de la importancia de que seamos investidos de poder desde lo alto. La importancia que la presencia del Espíritu Santo sumerja nuestra vida en Él. Porque cuando la presencia de Dios está en nuestra vida y gobernando, ¿no?, nuestro ser, nosotros vamos a andar bien. Aunque andemos en sombra, en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque vamos a estar seguros y confiados en el Señor, que Él está con nosotros. Amén. ¿Cree usted eso? Entonces el Señor, ¿qué hace aquí? Una vez más Él afirma esta verdad. Quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que sean ustedes investidos, cubiertos, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, dice, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos ser testigos del Señor si no tenemos la presencia del Espíritu Santo. Porque no es suficiente lo que yo haya aprendido teológicamente, no es suficiente los estudios seculares, no es suficiente los títulos que hayamos adquirido, no es suficiente. No llegan al corazón de la persona. Lo que toca el corazón de las personas es la presencia del Espíritu Santo que está en tu vida. Es Él quien le habla a la persona, que la persona dice, me dan ganas de llorar cuando usted me habla. Otros sienten que están tiritando, otros sienten como un fuego, un calorcito, me siento tan bien, porque es la presencia del Espíritu Santo la que está hablando a esa persona. Amén. No somos nosotros, es Él. Por eso es tan importante, querido, para este año. Yo digo, Señor, ¿cómo va a venir este año? Este año van a haber muchos problemas. Van a haber muchas situaciones muy complicadas. La iglesia va a ser zarandeada. No sé en qué aspecto, pero yo supongo algo cuando estoy orando. Pero la única forma, querido hermano, que estemos bien y prevalezcamos es que nuestra vida sea gobernada y guiada por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. El tiempo que viene es malo. Si hoy día el tiempo es malo, mucho más malo será mañana y pasado y los años que vienen, ¿no? Hasta que el Señor venga. Entonces, notemos que para recibir esta bendición, el Señor les da esa orden, esa palabra. Y para poder recibir esa bendición, ellos tuvieron que hacer varias cosas. Primero, obedecerla. Se reunieron, dice, en el aposento alto como 120 personas. Lo segundo que hicieron, dice la palabra del Señor, que estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Cómo es estar unánime, entiende usted? ¿Cómo estoy unánime con mi hermano José? ¿Cómo entendemos la unidad? Sí, unidos ¿cómo? Claro, eso, pero ¿cómo? ¿Ah? Una misma dirección,
Os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que seáis todos mismos sentir. Eso dice la palabra. Ya pues en vosotros. Entonces, eso es. El sentir tiene que ser que la presencia de Dios en Él sea la presencia de Dios en mí. El amor de Dios que está en Él sea el amor de Dios que está en mí. El deseo de servir a Dios sea el mismo deseo que tengo yo. El amor por el prójimo sea el mismo anhelo. Lo que Él desea, yo también lo deseo. El sentir es eso. Cuando estamos en ese mismo entendimiento, en esa misma claridad, y Él desea honrar al Señor, yo también deseo honrar al Señor. Él desea obedecer al Señor, yo también deseo obedecer al Señor. Él desea que Dios le bendiga, yo también deseo que Dios me bendiga. Estaban en ese sentir de unidad, esperando todo una misma cosa. No sabían cómo, no sabían qué sería, porque nunca habían tenido esa experiencia, nunca habían tenido el Espíritu Santo, y el Señor les dijo, quedaos hasta que seáis investidos, revestidos, cubiertos del poder del Espíritu Santo. Y luego me seáis testigos. Cuando hay esa unidad, cuando la iglesia entiende eso, como dice un corito acá, vengo a adorar a Dios. ¿A qué vengo yo? ¿A qué viene usted? Entonces nuestro sentir está en Él, unánime. Queremos adorar al Señor. Cuando está ese sentir en todo, no está pensando, a ver, ¿qué voy a cocinar más rato? No tengo que ir a la feria. No que tengo que mañana pagar una cuenta. No está en el mismo sentir. Está distraída, está distraído. Está en otro lugar, no está aquí, está en otro lugar. Está su cuerpo aquí, pero su mente y su corazón está en otro lugar. ¿Cómo Dios va a bendecir? Cuando venimos a la casa del Señor, venimos con un solo propósito: honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Darle gracias por darnos un día más de vida. Darle gracias por ser sus hijos. Darle gracias porque nos ha sostenido, nos ha sustentado hasta el día de hoy. Y Él ha sido fiel. Amén. Ha sido fiel. Siempre el Señor ha sido fiel. Y nunca ha defraudado. Entonces, ese sentir estaba en ellos. Se miraban con amor. Se miraban como hermanos. Y cuando está ese sentir en la iglesia, pueden haber sanidades, puede el Espíritu Santo moverse libremente. El que está pasando por momentos de angustia, la angustia se va. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está orando. El que pensaba que el mundo era muy grande, el problema era demasiado grande, el Espíritu Santo lo minimiza, lo empequeñece y le hace saber que con Él, con Dios todo se puede. Y con Dios todo es posible. Bendito sea Dios, amén. Cuando está la presencia del Señor ocurre eso en nuestra vida. Que nos salimos con otro ánimo, con otro sentir, que Dios no nos ha abandonado, que Dios nos ayuda y nos sacará adelante. Amén. Entonces, cuando estaban ellos así, fue que de repente, dice la palabra del Señor acá, vino como un viento recio, un ruido tremendo, dice, el cual llenó toda la casa. El Espíritu Santo se presenta de muchas formas, como un terremoto, como un viento, como lengua de fuego, conforme a la palabra. Él se presenta en la vida de personas. ¿Y qué ocurre cuando viene la presencia de Dios? No quedamos igual. La gente empieza a llorar y dice, no sé, pero tengo que arrepentirme de algo, siento que debo arrepentirme. Cuando está la presencia de Dios obrando, el que se siente que está aplastado se libera. El que se siente enfermo se siente sano. El que se siente que no tiene dirección, no tiene rumbo, siente ahora claridad por dónde va a caminar. Porque la presencia de Dios está ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Entonces ellos sintieron eso, percibieron ese viento y como estaban en unidad, estaban orando. Se le asentaron esas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y empezaron, ¿a qué cosa? A hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablasen. Escúchenme bien esto. Y yo discuto con muchos teólogos de la parte de los institutos cuando hablamos. El Espíritu Santo no es algo para algunos. El Espíritu Santo es para todos. Pero el Espíritu Santo no es lo mismo que la salvación, la conversión.
El Espíritu Santo viene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le derramamos nuestro corazón al Señor y somos limpiados, lavados con la sangre de Cristo y somos sellados como hijos de Dios. Pero eso no es el bautismo. Esa es una parte. Él ya está trabajando en nosotros, limpiando. Pero cuando viene un sumergimiento del Espíritu Santo es otra cosa. Es como cuando metemos esto dentro de esto y rebalsa. Y satura la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios queda lleno. Y es por eso que viene esta explosión de alegría, de gozo, de manifestación de lengua, de hablar la grandeza del Señor, como le escuchaba a la gente. Cuando ellos explotaron hablando en otro idioma, nunca habían hablado en idioma porque eran gente humilde. No son galileos estos que hablan. No son gente del vulgo, no son gente de la clase más baja. No son pescadores, no son estos. Y están hablando nuestros mismos idiomas que nosotros hablamos desde que hemos nacido. Porque habían partos, medos, elamitas, de África, del Ponto, de Cilicia, no sé, y otro más. De todo lugar. Y había esa manifestación, porque cuando hay esa manifestación, analizaba estos días justamente, estoy escribiendo algo, la vida, yo me convertí al Señor como a los 6 años. Pero nací en las asambleas de Dios antes que esta existiese como asamblea. En el año más o menos 48, mi madre y mi padre asistían a la asamblea de Dios, pero como iglesia. Una iglesia Ñuñoa, donde nací. Bajo el pastor John Jackson y su esposa Miriam. 2 misioneras preciosas. Precioso el hombre, llenos de amor de Dios. Y me presentaron en el año 1950. Me presentaron al Señor. Y la Asamblea de Dios, la constitución de la Asamblea de Dios fue el año 53. Y fue constituida por mi padre, mi madre, mi tío, su esposa, el misionero, su esposa, la hermana misionera Jim Brown y varios otros misioneros que presentaron al Ministerio de Justicia, ¿no?, la creación de la organización Las Asambleas de Dios de Chile. Así que antes que existiera yo ya existía, estaba en la Asamblea de Dios. Pero ¿a dónde voy? Que yo conocí en ese tiempo en que estaba en esa iglesia y crecía, palpé la presencia del Señor. Palpé el poder de Dios, veía cómo Dios obraba siendo un niño. Crecía en el conocimiento, las hermanas llenas del Espíritu Santo ministraban la palabra y quedó grabada en mi corazón. Nunca me he olvidado de la palabra que entregaban y las alabanzas que me enseñaron. Decían ellas, un niño de 3 años, de 4 y 3 también, podrá entrar al cielo. Jesús la puerta es, si el niño en él confía y le rinda el corazón, recibe por su muerte la paz y salvación. Nunca me he olvidado. Una sola puerta hay, mas son su lado 2. Adentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Una sola puerta hay, mas son su lado 2. Yo estoy adentro, ¿tú dónde estás? 3 años, 4 años, 5 años, grabadas, porque eran personas llenas del Espíritu Santo, que les mostraron un Cristo vivo, un Dios de poder, un Dios de autoridad. Y veía a la gente hablar en lenguas y vi sanidades y veía milagros y lo podía ver ahí. Manifiesto, ¿por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo gobernaba la iglesia. Porque los creyentes estaban llenos del Espíritu Santo y el que no había recibido buscaba, Señor, si esto es para todos, dámelo a mí también. Y los veía después hablando en otros idiomas. Queridos, ¿qué nos ha pasado? Digo yo, como asamblea, ¿qué nos ha pasado? Por eso quizás el Espíritu Santo me lleva a la palabra y a estudiar esto del libro de los Hechos, que tenemos que volver al camino. Tenemos que volver al camino verdadero, al camino donde la iglesia no es guiada por el intelecto humano, no es guiada por hombres, es guiada por el Espíritu Santo a través de hombres. Tenemos que volver a esa verdad. No nos basta con escuchar un sermón, queremos vida del Espíritu. Queremos ser transformados, que salgamos con paz, que salgamos con gozo, que salgamos con libertad, que hemos recibido una palabra del Señor.
que el Señor me habló, que el Señor me dijo esto. Por eso quizás es tan interesante que en la mañana desperté con ese versículo, ¿no? Que nos habla: parado en los caminos y mirad y preguntad cuál haya sido el buen camino y anden por él. Tenemos que volver a ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. No queremos ser religiosos. No queremos venir a un culto, escuchar una palabra y listo, quede bien. Sino que la palabra produzca un resultado en nosotros, para que cuando salgamos compartamos lo que Dios me dijo, lo que Dios me entregó, y saciemos otra hambre en otras vidas que lo necesitan. Que pueda la persona decir: me ha hecho bien lo que usted me dijo, tocó mi corazón, sentí algo tremendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar dentro de ti. Porque la presencia de Dios va a llenar tu corazón. Y vas a tener pan para darle a otros. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Los discípulos no podían ser testigos de Cristo si no recibían la llenura del Espíritu Santo. No podían ser testigos del Señor. Iban a ser ineficaces. Por eso cuando recibieron ya la palabra del Señor y transformó sus vidas, es que ese hombre timorato, pusilánime, quizás atarantado y como sea llamado Pedro, se pudo poner en pie con valor, sin temor delante de la multitud, una tremenda multitud de muchos miles, porque si se convirtieron 3.000 personas, tiene que haber habido varios miles más. Y pudo hablarles con esa autoridad, con ese denuedo, con ese fuego. Porque la gente decía: estos están ebrios, estos están borrachos, estos no saben lo que dicen, pero estaban impresionados porque hablaban los idiomas que ellos hablaban. Podía el enemigo decirle: no, están borrachos, pero dentro de ellos había una voz que decía: esto es de Dios. Por eso que Pedro les dice: estos no están tan ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Y de 6 a 9 se hacía la oración. Todos los judíos iban a orar al templo. Era imposible, las cantinas salían mucho más tarde. Y le dice: esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes harán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y mi sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días, y todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Yo creo que viene. Yo como pastor me he propuesto que este año tiene que ser: Señor, yo no voy a predicar si no gobiernas tú la iglesia. Señor, no voy a hablar una palabra si no la direccionas tú. Tú tienes que hablarme para hablar lo que tú quieres que yo diga. Señor, tú tienes que tocar los corazones. Tú tienes que, Señor, mostrar que eres Dios. Yo te creo, Señor, pero por favor, toma el control de lo más. Toma el control de la iglesia, la congregación. Que te amen, Señor. Que nos lleguemos a la casa: ya cumplí y se acabó, ya no hablamos más con Dios hasta el próximo domingo. No. Que sienta en la noche el tener una intimidad con el Señor, que sienta en algún momento separarse, leer la Biblia, que sienta algo que le está diciendo: necesitas conocerme, necesitas tenerme en tu vida. No más religiosidad, no más cumplir. Necesitas sentir eso que dice: esto tengo que dejarlo, esto no es de Dios. Tengo que tener más de Dios y menos de mí. Cuando Dios está tomando control, todo nos satisface, por muy pequeño que sea. Pero cuando no tenemos a Dios, por más que tengamos todo, no tenemos nada que nos satisfaga, que nos sacie, que nos llene. Por eso, queridos, este mundo que va camino a la destrucción, que hay guerras por acá, que hay guerras por este otro lado, que hay violencia, que hay corrupción, que hay esto, lo otro, vamos de mal en peor. Y si la iglesia no se levanta, la iglesia va a tener de parte del Señor un juicio.
La iglesia tiene que hacer su labor, ser sal de la tierra, luz del mundo. Tenemos que iluminar. Tenemos que buscar agradar a Dios más que a nosotros mismos. Pedro predicó ese mensaje y le dijo, ¿no están ebrios? Están llenos de Espíritu Santo, porque esto fue lo que dijo el profeta Joel. Sabían que ellos respetaban a los profetas. Eran religiosos, pero cuando hablaban de la palabra profética, ellos respetaban al profeta como hombre de Dios. Esto fue dicho por él y esto está ocurriendo y va a ocurrir. Y cuando les habló que ellos mataron a Jesucristo, que ellos lo rechazaron, que lo vituperaron y lo hicieron morir cruentamente en una cruz, se quebraron. Se quebraron. Porque la palabra dice compungieron de corazón. Se rompieron interiormente, somos malvados, somos perversos, matamos al Salvador, matamos al Hijo de Dios, nos vino a dar vida, nosotros lo crucificamos. No merecemos nada. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Con quebranto. ¿Qué haremos? Imagínense 3,000 personas. Quizás había llanto, quizás había llanto. Había angustia, había aflicción. ¿Qué haremos? Es interesante, ¿no? Cuando va uno al Señor y le dice, Señor, entiendo que separado de ti, nada puedo hacer. Nada puedo hacer, Señor. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi corazón. Te necesito, Señor, en mis planes, en mis proyectos. Te necesito ahí, Señor. Tú manda, tú gobierna. Arrepiéntanse de corazón. Arrepiéntanse, vuelvan de su mal camino, confiesen sus pecados, déjenlos. Y luego bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y Dios le va a dar el Espíritu Santo. 3,000 personas, sin equipamiento electrónico, sin parlantes, sin micrófonos. 3,000 personas. Quebrantadas. Me habría gustado quizás experimentar esa gloria que había ahí. Porque cuando el Espíritu Santo viene y quebranta, después viene gloria. Viene una sensibilidad al Espíritu, vienen las caricias del Señor. Porque Él está ahí tomando el dominio, el control. Dios nos libre de la religiosidad. Y se arrepintieron, se convirtieron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nació la iglesia, pero una iglesia que nace bajo el poder del Espíritu Santo, una iglesia con visión, una iglesia con un rumbo, una iglesia con una certeza, con una claridad, que no están solos, que Dios va con ellos. Y empieza el reino a extenderse, y va Pedro y Juan en otra ocasión a orar, porque amaban la oración. Cuando uno tiene intimidad con Dios y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te pone hambre por su presencia, te pone hambre por el Señor, quieres conocerlo más, quieres oírlo más. Y te derramas delante de Él. Y Él viene a tu vida. Eso es, queridos. La iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo. En tu trabajo, en tu casa, en tus planes, en tus proyectos, en tu economía, en tu vida, en tu salud. Necesitamos la presencia del Señor. No podemos vivir de otra forma. Yo no quiero religión. Yo quiero vida. Vida del Espíritu. Y eso demanda una rendición al Señor incondicional, permanente. Cada día, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere el Señor que yo haga?
¿Le pregunta usted al Señor así? Tiene un plan con su esposo ahí. Hasta pueden haber discusiones cuando está el Señor. Pero cuando está el Señor hay de acuerdo. Hay de acuerdo, el Espíritu Santo pone esa armonía para saber qué cosa se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se va a adquirir, qué se va a comprar, cuándo se va a ir, cuándo no se va a ir. Porque el Espíritu Santo tiene el control. Amén. Amén, hermanos. Yo me comprometo con el Señor, como pastor, de que esta iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Yo le entrego al Espíritu Santo el control de nuestras vidas, de mi vida. Que esta iglesia no camine religiosamente, sino que camine en el Espíritu, que camine en la verdad. Que haya fuego en nuestro corazón por servir al Señor. En cada cosa que hagamos, lo hagamos por Él, por amor a Él, porque Él merece el todo en nuestra vida. Y el año será diferente. El año será diferente, habrá bendición. Aunque hayan problemas en todo el globo terráqueo, hayan situaciones muy difíciles, usted, yo, la iglesia, andaremos bajo la cobertura y la bendición del Señor. Como dice la palabra del Señor, y todo lo que haga, ¿cómo dice? Al final, y todo lo que haga, Salmo 1, prosperará. ¿No quiere eso? ¿Para qué desgastarse y gastarse tanto y como que no puede añadir a su estatura un codo, como dice la palabra? Si está el Señor, va a estar la bendición. Pero antes de eso, recuerde, es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas carnazuelas se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Bueno, ahí sigue todo lo demás. Usted será como árbol plantado, todo lo demás que... Eso. Lea la palabra. Dígale antes al Espíritu Santo, usted la escribió, usted la dio a estos hombres para que la escribiesen. Hábleme, diríjame, enséñeme. Yo quiero vivir en paz. Yo quiero vivir con gozo, con alegría en mi corazón, con libertad de saber que voy por el buen camino y usted me acompaña. Amén. ¿Cuánto le quiere entregar al Señor su futuro, su plan, su proyecto? Con Dios las cosas resultan bien. Si usted quiere hacerlo, póngase en pie. Amén. Bendito sea el Señor. Yo sé, Padre, que usted está aquí. Espíritu Santo amado, yo sé que está aquí. Nuestra vida le pertenece al Señor. Pero en este día, en esta mañana, queremos manifestarle, Señor. Yo primeramente como pastor, que le entrego a la iglesia a usted. Que le entrego, Señor Dios, lomas a usted. Cada hermano, cada hermana, en sus manos, Señor. Mi vida en sus manos. Yo no quiero vivir religiosamente, Padre. Yo quiero vivir en el Espíritu. Vivir guiado por su presencia, Señor. Porque solamente ahí hay paz, hay alegría, hay gozo. Hay dirección correcta, Señor. Hay un rumbo definido, claro. Diáfano, Señor, que usted da a sus hijos. Porque usted va adelante, Señor, iluminando nuestro camino. Señor, tome el control de nuestras vidas. Límpienos, Señor. Rompa todo aquello que no procede, Dios mío, en bendición para nosotros. Quite aquello que es un estorbo, una traba, Padre. Saque aquello, Dios mío, que nos roba la bendición suya. Ayúdenos, Dios mío, a tener un corazón agradecido, un corazón lleno de amor, de fe, de esperanza. Señor, una vida, Dios, conforme a su voluntad. Padre Santo, venga a nuestras vidas, que su presencia venga a orar, a romper todas nuestras ataduras, a romper todas nuestras trabas, Señor, y a darnos vida, Dios, vida espiritual, Señor, como usted así lo ha determinado. Meishatarama kandarama siva, sestaró katura mama shandarama soa.
Suya es la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Suya es el señorío y suya es la autoridad. Llene nuestras vidas, Dios mío, con su presencia. Hágalo una vez más, Señor, como lo hizo en Pentecostés, Señor. Vuelva a su presencia a soplar este tiempo. Vuelva, Señor, su Espíritu a llenar vidas, a llenar corazones, Señor. Que haya hambre por su presencia. Haya hambre, Dios, por su Espíritu. Que podamos ser gobernados por Él, Señor. Y podamos hacer su voluntad. Que todo lo que hagamos, Dios, sea una ofrenda grata ante usted, Padre. Cada servicio, cada alabanza, cada administración, Señor, sea hecha en gratitud a usted, Señor. Y que usted sature este lugar y nuestras vidas con su amor, Señor. Gracias le damos, Señor. A usted toda gloria, Padre. A Jesucristo nuestro Señor y al amado Espíritu Santo. Amén.